¿Cómo están, estimados y estimada? Hoy les hablaré de la anemia por deficiencia de vitamina B9 o ácido fólico, pero antes definiremos qué se entiende por anemia. La anemia es una disminución de la masa eritrocitaria, ¿no es cierto? Y de la concentración de la hemoglobina circulante del organismo. Esto por debajo de los límites considerados normales para un sujeto, teniendo siempre en cuenta factores como la edad, ¿no es cierto? No da lo mismo el recién nacido en edad de preescolar que en etapa de crecimiento, ¿no es cierto? No da lo mismo el género o sexo, ¿cierto? La mujer sabemos que tiene condiciones de pérdida durante la edad fértil a través de la menstruación. Condiciones medioambientales, no da lo mismo vivir en altura que a nivel del mar, ¿ok? Y estado fisiológico como es el embarazo, ¿no es cierto? Como es la lactancia, como son las etapas de alta demanda en cuanto al crecimiento en la historia natural de los seres humanos, ¿ok? Criterios según la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, un varón tiene anemia si la concentración de hemoglobina es menor a 13 gramos por decilitro. En cambio, para la mujer va a tener anemia, ¿no es cierto?, como criterio diagnóstico si la concentración de la hemoglobina es menor de 12 gramos por decilitro en la mujer adulta. En cambio, para la mujer embarazada se considera un parámetro mucho más bajo, se considera anemia por los altos requerimientos y dilución que tiene en esta etapa la mujer en forma fisiológica, se va a considerar menos de 11 gramos por decilitro en la mujer embarazada entre el primero y tercer trimestre y menos de 10,5 en el segundo trimestre. Además, se considera anemia un descenso brusco o gradual de 2 gramos por decilitro o más de la cifra de hemoglobina habitual de un paciente, aunque se mantenga dentro de los límites normales para su edad y sexo, teniendo en cuenta las posibles variaciones de volumen plasmático, como les decía a ustedes, ¿no es cierto? En la hemodilución, en situaciones de hemodilución, pueden producirse lo que se llama una pseudoanemia, ¿no es cierto?, dilucional, como ocurre en forma fisiológica durante el embarazo. Por eso los parámetros son diferentes durante el embarazo que en la mujer adulta que no está embarazada. En estado patológico, en los síndromes edematosos, en el cual aumenta los compartimentos del agua y por supuesto aumenta el compartimento intravascular, como es, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva y los estados de hematoso asociados a hipoalbuminemia, que es la proteína principal que retiene el agua en el intravascular. Por lo tanto, se va a producir una mayor absorción, un mayor estímulo del eje renina-angiotensina-aldosterona para mantener el agua en sus niveles adecuados. Las anemias macrocíticas, ¿cierto?, en los cuales se presentan estos glóbulos rojos de mayor tamaño. Estas anemias megaloblásticas están causadas por una alteración en la maduración de los precursores de la serie roja, que alteran la síntesis del ADN y producen, ¿no es cierto?, estas malformaciones con núcleos muy grandes, núcleos inmaduros y eritrocitos de gran tamaño, que son producidos fundamentalmente por déficit de la vitamina B12 o cianocobalamina o déficit del ácido fólico o vitamina B9. Por lo tanto, estas anemias megaloblásticas son una gran familia de trastornos cuyas alteraciones típicas de la sangre y médula ósea se deben a un daño en la síntesis del ADN, como les decía, presentando glóbulos rojos de gran tamaño, núcleos grandes, inmaduros, ¿no es cierto?, que no tienen la forma normal, por lo tanto su vida media es muy corta. De esa manera se va produciendo una anemia dependiendo de la etiología de base. En la anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico, vitamina B9, las reservas de folatos solo duran 4 a 6 meses en general, promedio. El organismo requiere entre 75 y 100 micrones diarios de ácido fólico, que se encuentra generalmente en las verduras de hoja verde, en las frutas, en las nueces, en las leguminosas, en el germen del trigo, en el hígado, que lo almacena, ¿no es cierto? Por tanto, vamos a ver que el folato participa en forma importante en la síntesis de timidina. Puede deberse esta anemia a ingesta inadecuada, también a un síndrome de mala absorción intestinal, también puede deberse a la asociación de fármacos que impidan su absorción en forma adecuada, como fármacos anticonvulsivantes, ¿no es cierto?, anticonceptivos, orales, que predisponen a una mala absorción, fármacos antineoplásicos, antimaláricos, ¿no es cierto?,
el timetopin, ¿no es cierto?, que es un antibiótico, que inhibe la enzima necesaria para reponer el folato intracelular, o también si se elevan los requerimientos y estos no se cumplen. En estado fisiológico, ¿no es cierto?, no aumenta su ingesta como ocurre en el embarazo, periodo de crecimiento, lactancia, etc. El alcoholismo afecta el procedimiento intracelular del folato, suprime la función de la médula ósea. Los pacientes alcohólicos además consumen menos alimentos ricos en ácido fólico, como las verduras de hoja verde, ¿ok? Todo lo cual tiende a facilitar la instalación de esta anemia. Manifestaciones clínicas y laboratorio de esta anemia. Síntomas, ¿no es cierto?, y signos: palidez de la piel y mucosa, como las anemias clásicas, pérdida de peso, fatiga, falta de energía, ¿no es cierto?, mareo, síntomas abdominales, etcétera. Pero no presenta manifestaciones neurológicas como ocurre con la deficiencia de la vitamina B12, que es la diferencia que las distingue a las dos anemias megaloblásticas. En el laboratorio vamos a confirmar que es una anemia macrocítica con glóbulos rojos grandes, ¿no es cierto? Niveles séricos o eritrocitarios de folato disminuido, niveles normales de vitamina B12, que tenemos que también medirlas para hacer el diagnóstico diferencial, neutrófilos hipersegmentados, que también podemos encontrar una pancitopenia en las dos anemias. Tratamiento: consumir alimentos ricos en ácido fólico, verduras de hoja verde, fruta, nueces, leguminosas, germen del trigo, hígado, etc. Además, en forma aguda podemos darle un complemento oral de 1 miligramo de ácido fólico al día. La corrección total se alcanza más o menos entre las 6 a 8 semanas, ¿ok? Recordemos que es una vitamina hidrosoluble, como toda la del complejo B. Muchas gracias por su atención.